El 9 de agosto de 1965, un hombre lloró en televisión nacional. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de terror absoluto. Ese hombre era Lee Kuan Yew, y el país que recién nacía, Singapur, no debía existir. Había sido expulsado de Malasia. Era una isla pequeña, sin recursos naturales, sin ejército, sin industria y lo más aterrador, sin agua potable suficiente. Pero si avanzamos 50 años, esa isla condenada es hoy una de las naciones más futurísticas y ricas de la Tierra. Un milagro económico que desafía toda lógica. ¿Cómo ocurrió esto? La respuesta no es un cuento de hadas. Es la historia de un hombre que tomó una isla de fango y la convirtió en oro a través de la voluntad pura, el intelecto despiadado y un régimen de puño de hierro. Hoy veremos el precio de la utopía. Esta es la historia de Lee Kuan Yew. A menudo escuchamos debates sobre la democracia versus el autoritarismo, pero hay un caso de estudios que rompe todos los esquemas. Estamos hablando de Singapur. Para algunos, Lee Kuan Yew fue un visionario, un dictador benevolente que sacó a millones de la pobreza. Para otros, fue un tirano que silenció la oposición, encarceló a disidentes sin juicios y microgestionó la vida de sus ciudadanos hasta el punto de decidir con quién debían casarse. En los próximos minutos vamos a analizar esta transformación en 4 actos. Primero, veremos el colapso inicial y cómo la supervivencia parecía imposible. Segundo, el plan maestro económico y la construcción de un ejército desde cero con aliados secretos. Tercero, el lado oscuro, la operación Cold Store, la eugenesia social y el control total. Y finalmente, entraremos en la mente de Lee, los traumas de la guerra que crearon su obsesión por el orden. Prepárense, porque para entender a Singapur, primero hay que entender el miedo. Para entender la magnitud del logro de Lee, hay que entender el abismo al que se enfrentaba. En 1965, Singapur no luchó por su independencia. La independencia le fue impuesta. Fueron expulsados de la Federación de Malasia debido a tensiones raciales irreconciliables entre la mayoría china de la isla y la mayoría malaya del continente. Lee Kuan Yew creía firmemente que Singapur no podía sobrevivir sola. Era una isla de apenas 700 kilómetros cuadrados. No tenían agricultura, no tenían petróleo. Incluso, el agua que bebían venía por tuberías desde Malasia, un país que ahora podría cerrar el grifo en cualquier momento si las tensiones políticas aumentaban. Tras el anuncio de la separación, Lee colapsó. Se dice que pasó 6 semanas en un estado de depresión casi catatónica, aislado en una base militar británica, tratando de procesar el fracaso. El mundo entero, desde la prensa británica hasta los analistas estadounidenses, apostaban a que Singapur colapsaría o sería absorbida por sus vecinos hostiles, Indonesia o Malasia. El tejido social era una bomba de tiempo. La isla estaba dividida en guetos raciales, chinos, malayos e indios que desconfiaban profundamente unos de otros. La violencia comunal era frecuente. Pero tras esas 6 semanas de oscuridad, Lee emergió con una resolución fría. Si el mundo decía que no podían sobrevivir, él los obligaría a sobrevivir. Entendió que para que Singapur existiera, tenía que ser excepcional, tenía que ser útil para el mundo. Su filosofía se resumió en una frase brutalmente pragmática. Incluso desde mi cama de enfermo, incluso si me bajan a la tumba y siento que algo va mal, me levantaré. El padre fundador había despertado y su primera tarea no era la economía,
era evitar que los invadieran. Singapur necesitaba un ejército y lo necesitaba rápido. Pero, ¿quién ayudaría a una isla indefensa rodeada de naciones musulmanas? Lee pidió ayuda a Egipto y a la India. Ambos lo ignoraron. Así que tomó una decisión arriesgada y secreta. Contactó a Israel. Israel, viendo un paralelo en su propia situación geopolítica, envió asesores militares. Pero Lee era astuto. Sabía que tener israelíes entrenando a su ejército provocaría a sus vecinos malayos e indonesios. Así que, oficialmente, los llamó mexicanos. Bajo la tutela de estos mexicanos, Singapur implementó el Servicio Nacional Obligatorio. Creó una fuerza de defensa ciudadana capaz de movilizarse en horas. El mensaje era claro: somos una gamba venenosas, pequeños, pero si intentas tragarnos, te mataremos. Con la seguridad establecida, llegó el momento de la economía. Lee y su asesor económico, el holandés Albert Wissemes, idearon un plan que iba en contra de la moda de la época. Mientras otros países excoloniales rechazaban a Occidente y nacionalizaban industrias, Singapur hizo lo contrario. Les abrió las puertas de par en par. Crearon un entorno irresistible para las multinacionales. Impuestos bajos, leyes laborales estrictas que prohibían huelgas destructivas y el inglés como idioma común oficial convirtieron a Singapur en la fábrica del primer mundo en el sudeste asiático. Pero Lee sabía que el dinero no bastaba para construir una nación. Necesitaba que la gente sintiera que el país era suyo. Aquí es donde el genio social creó el HDB. El gobierno expropió tierras a precios bajos, por cierto, y construyó viviendas públicas de alta calidad. Pero con un truco. Impuso cuotas étnicas en cada edificio. Chinos, malayos e indios tenían que vivir puerta con puerta. Forzó la integración racial por diseño arquitectónico. Hoy, más del 80% de los singapurenses viven en estas viviendas y son dueños de ellas gracias al CPF, un sistema de ahorro forzoso. Sin embargo, todo este sistema dependía de una sola cosa: la confianza. Y para Lee, la confianza significaba cero corrupción. La prueba de fuego llegó en 1986. T. Chien, ministro de Desarrollo Nacional y viejo camarada de Lee, fue investigado por aceptar sobornos. T. pidió una reunión con el primer ministro para explicar su caso, pero Lee se negó a verlo hasta que la investigación concluyera. Días después, T. Chien terminó con su vida. Dejó una nota dirigida a Lee, donde decía: «Es justo que pague el precio más alto por mi error». Lee Kuan Yew hizo pública la carta. El mensaje para el resto del gobierno fue aterradoramente claro: nadie es intocable. Si eres corrupto, estás solo. Hasta aquí la historia suena heroica, pero cada luz proyecta una sombra. Y la sombra de Lee Kuan Yew era larga y fría. Para construir su utopía, Lee decidió que la democracia liberal al estilo occidental era un lujo que Singapur no podía permitirse. Él creía en la democracia guiada, o lo que los críticos llamaban autoritarismo blando. Su herramienta favorita fue ELISA, la Ley de Seguridad Interna. Esta ley permite la detención indefinida sin juicio. En 1963, bajo la operación Cold Storm, más de 100 opositores políticos, sindicalistas y periodistas fueron arrestados de un golpe, acusados de conspiración comunista. Esto decapitó la oposición política antes de que Singapur tuviera su primera elección real. Años después,
En 1987 ocurrió la Operación Spectrum. 22 activistas sociales y abogados fueron detenidos bajo la acusación de una conspiración marxista. Muchos denunciaron tortura psicológica y coacción para confesar en televisión. Lee no usaba tanques en las calles, usaba la ley. Demandaba por difamación a cualquier medio extranjero o político local que lo llamara dictador o cuestionara su integridad, llevándolos a la bancarrota. Su control llegaba hasta el dormitorio. Obsesionado con la genética y el talento, Lee promovió políticas de eugenesia suave. En los 80, al notar que las mujeres con educación universitaria tenían menos hijos, lanzó el gran debate sobre el matrimonio. El gobierno creó agencias de citas estatales para emparejar a graduados universitarios e incentivos fiscales para que las madres educadas tuvieran más hijos, mientras se desanimaba a las mujeres sin educación de tener descendencia. Para Lee, la población no eran solo ciudadanos, eran recursos económicos que debían optimizarse. Prohibió el chicle para mantener las calles limpias, mantuvo los azotes como castigo judicial, censuró la prensa. Cuando le preguntaban si se arrepentía de interferir en la vida privada de la gente, respondía sin pestañear: si no hubiéramos hecho eso, no estaríamos aquí hoy. No tenemos que disculparnos por nada. Pero, ¿qué crea a un hombre así? ¿Qué hace que alguien piense que el orden es más importante que la libertad? La respuesta está en 1942. Lee Kuan Yew era un joven estudiante cuando los japoneses invadieron Singapur, humillando al Imperio Británico. Vio cómo los amos coloniales, supuestamente superiores, se rendían en días. Aprendió que la ley no protege a nadie, solo el poder lo hace. Durante la ocupación, ocurrió la masacre de Suk-Chen. Los japoneses ejecutaron a miles de hombres chinos al azar. Lee fue detenido en un puesto de control. Por pura suerte o instinto, pidió permiso para volver a casa a buscar su ropa. Los soldados lo dejaron ir. Los hombres que quedaron en esa fila nunca volvieron a ser vistos. Fueron llevados a la playa y fusilados. Ese día, el joven idealista murió y nació el realista brutal. Aprendí, escribió más tarde, que el poder brota del cañón de un arma. Su obsesión por la seguridad, su desdén por las libertades civiles suaves, nacieron del trauma de ver su mundo quemarse. Para él, el caos significaba muerte. Lee Kuan Yew falleció en 2015. Su funeral paralizó a toda la nación. Miles de personas esperaron bajo una lluvia torrencial para despedir al hombre que literalmente construyó su mundo. Los resultados son innegables. Singapur tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, un sistema educativo líder y una seguridad envidiable. Pero la pregunta persiste: ¿es la libertad el precio necesario para la prosperidad? Lee Kuan Yew creía que sí. Él les ofreció a su pueblo un trato faustiano. Renuncien a parte de su libertad, y yo les daré seguridad, riqueza y un futuro. Singapur es un monumento, un Disneylandia con pena de muerte. Como dijo una vez un escritor, una utopía de aire acondicionado, construida sobre un pantano y sostenida por un puño de hierro. ¿Vivirías en un lugar así? ¿Vale la pena sacrificar la democracia por el orden perfecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Es un debate que necesitamos tener. Si te ha gustado este análisis, te invito a que le des like, dejes tu comentario y te suscribas, porque pronto tendremos más historias de poder político. Nos vemos en un próximo video.